Hola a todos, esta es nuestra presentación sobre la Segunda Guerra Mundial. La hemos realizado Miguel Rodríguez, Raúl Serrano, Antonio Pedraza y yo, Antonio Castillo, y espero que os guste mucho. Bueno, este es el índice de lo que vamos a hablar en nuestra presentación, en la cual está compuesta por las causas y el detonante de la guerra, la ofensiva del Eje, la victoria aliada, el Holocausto, Joseph Mengele, la organización de la paz, consecuencias de la guerra, unas cuantas curiosidades y para terminar un pequeño debate. Nuestra conclusión la daremos en clase. Bueno, ahora os voy a hablar yo sobre las causas y el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Aquí podéis ver una pequeña caricatura sobre el pacto germano-soviético, el cual se explicará más adelante. Para empezar, como todos sabemos, los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial dejaron a algunos países muy tocados. Por ejemplo, Alemania perdió gran parte de su economía, ya que la tuvo que destinar a la reparación de los daños de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial. Esto generó un nuevo sentimiento, el gran nacionalismo extremista alemán, como podéis ver. También, como todos sabemos, triunfó el comunismo en la Revolución Rusa de octubre de 1917. Esta nueva ideología fue recibida por muchos con alegría y con miedo por otros, ya que los países de derecha tenían miedo a una nueva revolución en la que podrían perder poder. Tras la crisis de 1929, Japón, Italia, Alemania iniciaron políticas exteriores expansionistas para controlar las materias primas. Así, Japón en 1931 ocupó Manchuria. En 1933, Hitler fue elegido canciller alemán, con un programa político basado en el pangermanismo, el cual se define como la unificación de los territorios habitados por los alemanes. En 1935, Italia invadió Etiopía y reorientó su política hacia la colaboración con la Alemania nazi. Alemania incorporó el Sarre y en marzo de 1936 remilitarizó Renania, vulnerando así el Tratado de Versalles. En 1936 se formó el eje Berlín-Roma, el cual estaba compuesto por Mussolini, que lo podemos ver a la izquierda, y Hitler, que estaba a la derecha. En noviembre de ese mismo año, Hitler firmó con Japón el Pacto de Anticomitero contra la URSS, al que más tarde se uniría Italia. Alemania tenía mucho apoyo, entonces inició una política de expansión. Muchas potencias europeas aceptaron sus exigencias, ya que tenían miedo a que se generase una nueva guerra. Esto se conoce como política de apaciguamiento. En 1938 tuvo lugar la Conferencia de Múnich, entre Hitler, Chamberlain, el ministro francés Daladier y Mussolini. Francia, Gran Bretaña e Italia aceptaron las exigencias de Hitler y le entregaron toda Checoslovaquia, que fue anexionada en marzo de 1939. Hitler ambicionaba también Polonia. Para preparar la invasión, Alemania firmó en 1939 un pacto de no agresión con la URSS. Esto incluía un protocolo secreto por el que ambos países se repartirían Polonia. Y la URSS obtenía Finlandia y los estados bálticos. En caso de conflicto con Francia y Reino Unido, Hitler quería evitar una guerra entre los dos frentes, asegurándose la neutralidad de la URSS. Hitler exigió al gobierno polaco la entrega de Danzig, pero este se negó. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Así, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Buenas tardes, soy Miguel y os voy a hablar sobre la ofensiva del Eje. La guerra relámpago. Alemania invadió Polonia en un solo mes. Francia inició con ayuda británica una ofensiva en el Sarre, pero fracasó. La URSS aprovechó esta situación para atacar Finlandia en noviembre de 1939, pero topó con la resistencia del ejército finlandés. En abril de 1940, Alemania atacó Dinamarca y Noruega, para asegurarse del hierro noruego y el Mar del Norte. La ofensiva naval británica fracasó. Esto provocó la dimisión de Chamberlain y Winston Churchill. Un mes más tarde, Hitler conquistó los Países Bajos y Bélgica, y desde aquí preparó la gran ofensiva sobre Francia. La retirada de Dunkerque abrió las puertas de Francia a los alemanes, quienes se adentraron en la región de Ardenas en junio de 1940. La anticuada estrategia franco-británica de defensa estática se estrellaba ante una moderna concepción de la guerra relámpago alemana, que permitió conquistar el país en solo 10 días. Francia quedó dividida en dos partes.
la zona norte y la fachada atlántica bajo la ocupación alemana, y el sur y las colonias, la llamada Francia de Vichy, gobernada por el general Pétain, aunque bajo la órbita de Hitler. Entre junio de 1940 y junio de 1941 tuvo lugar la Batalla de Inglaterra, en la que esta fue sometida a constantes ataques aéreos. Ante la efectividad de los aviones de caza británicos y del radar, los alemanes respondieron bombardeando ciudades. Por otra parte, Italia había entrado en la guerra el 10 de junio e inició una gran ofensiva en el norte de África, con el objetivo de llegar al canal de Suez y obstaculizar las comunicaciones de los británicos con su propio imperio. Pero el ataque fue rechazado y los alemanes enviaron un contingente de tropas en su ayuda, el Afrika Korps, al mando del general Rommel. Italia también decidió invadir Grecia. Bueno, ahora hablaré sobre la invasión de la URSS. Con el nombre en código Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en lo que fue la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial. A medida que el ejército alemán se adentraba más en el territorio soviético, unidades de la SS y la policía seguían a las tropas. Las primeras en llegar fueron los Einsatzgruppen de la Policía de Seguridad y la SD, a quienes la RSHA había encargado el reconocimiento y la eliminación de aquellas personas que pudieran organizar e implementar la resistencia a las tropas de ocupación alemana, identificar y concretar los grupos de personas que eran hostiles al régimen alemán. En el este, establecer redes de inteligencia y conseguir documentación en instalaciones eran clave. Hablaré sobre la Guerra del Pacífico. Japón era una gran potencia del Pacífico. El emperador era una figura simbólica y el gobierno estaba controlado por militares dirigidos por el general Toyo. Japón había ocupado Manchuria y Corea, pero su política chocaba con los intereses estadounidenses en la zona. Ante la invasión japonesa de Indochina, Estados Unidos decretó el embargo sobre el comercio japonés. En respuesta, Japón atacó el 7 de diciembre de 1941 la base estadounidense de Pearl Harbor. Esto significó la entrada de Estados Unidos en la guerra en el bando aliado. Por último, hablaré sobre el nuevo orden nazi. En los territorios nazis, el gobierno implantó una política de explotación económica y una represión política. También se persiguió sistemáticamente a los judíos. Opositores judíos fueron encerrados en campos de concentración y campos de exterminio, donde asesinaron a millones de personas. Le daré paso a Antonio Pedraza, que hablará sobre la victoria aliada. La victoria aliada, 1942-1945. 1942, un año decisivo. El empuje del eje duró hasta la primavera de 1942, cuando comenzó la ofensiva aliada. Las batallas más importantes fueron la batalla de Midway en el Pacífico. El 4 de junio de 1942, Japón tomó la isla de Midway, donde se enfrentaron las flotas nipona y estadounidense. La victoria norteamericana igualó las fuerzas navales en este océano. Batalla de El Alamein. En octubre de 1942, el general británico Montgomery derrotó al ejército alemán del general Rommel en el norte de África. El Afrika Korps se rindió en mayo de 1943. Batalla de Stalingrado. En febrero de 1943, el Ejército Rojo lanzó una fuerte contraofensiva contra las tropas alemanas, que fueron derrotadas. A partir de este momento, la guerra del este de Europa cambió de rumbo. La ofensiva alemana se detuvo y los soviéticos iniciaron avances hacia Occidente. Los contraataques aliados, 1943. En Rusia, el ejército alemán fue derrotado en agosto de 1943 en la batalla de Kursk. Los alemanes perdieron capacidad de ataque y pasaron a la defensiva a partir de entonces. Una vez conquistado el norte de África, los aliados iniciaron en julio de 1943 la invasión de Italia por el sur desde Sicilia. El rey depuso a Mussolini y dio el poder al mariscal Bandoli, pero los alemanes detuvieron el avance aliado hacia Roma y lograron mantener el norte de Italia. En el Pacífico, las fuerzas aliadas frenaron el avance japonés en la batalla del Guadalcanal. En febrero de 1943, iniciaron un ataque con las tácticas de saltos de radio del general MacArthur. Esta táctica buscaba dos objetivos: avanzar creando bases militares que a su vez permitirían el siguiente salto y aislar las bases enemigas que sin suministro resultarían inoperantes. La ofensiva final aliada 1944-1945. En 1944 el ejército ruso lanzó una ofensiva de gran éxito que le llevó a la puerta de Alemania.
Los aliados, comprobando que Alemania no tenía capacidad de respuesta y que la expansión rusa suponía una importante amenaza, iniciaron el 6 de junio de 1944 el desembarco en Normandía, en las costas francesas, coordinado por el general Eisenhower. La intención era abrir un frente en el oeste para llegar a Alemania antes que los rusos. Lograron romper las defensas alemanas y liberaron París el 26 de agosto de 1944. Los alemanes intentaron un último ataque desesperado en la batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, pero fracasaron. Además, los aliados continuaron los bombardeos estratégicos contra las ciudades alemanas, que mantenían desde el comienzo de la guerra. Estos afectaron a miles de civiles. El caso más significativo fue Dresde, donde hubo más de 150.000 muertos en 2 días. Los soviéticos lanzaron una última ofensiva y ocuparon Berlín, en abril de 1945. Hitler se suicidó y en mayo Alemania se rindió. Mussolini fue ejecutado ese año y la guerra de Europa había terminado. La guerra del Pacífico se prolongó aún unos meses. Estados Unidos siguió su avance ocupando a costa de numerosas bajas las islas de Iwo Jima y Okinawa. Acabar pronto con la guerra para evitar bajas fue el argumento que dio el presidente estadounidense Harry Truman para ordenar el lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Japón firmó la rendición incondicional el 2 de septiembre, así concluía la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron 2 ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que contribuyó junto a la guerra soviético-japonesa a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intensos bombardeos de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fatman el jueves 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Una curiosidad que me ha llamado mucha atención es que un hombre llamado Tsutomu Yamaguchi, que era un ingeniero japonés, testigo y única víctima oficial reconocida que sobrevivió a la explosión de las 2 bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Este hombre estaba en Hiroshima el día de la explosión. Más tarde fue trasladado a un hospital en Nagasaki donde explotó la segunda bomba. Por muy impresionante que suene, sobrevivió a las 2 bombas. Ahora daré paso a mi compañero Miguel, que hablará sobre el Holocausto. Ahora os hablaré sobre el Holocausto. La faceta más brutal de la política nazi fue el Holocausto, es decir, el exterminio premeditado, planificado y sistemático de todas las comunidades judías en Europa. La persecución afectó también a otros colectivos, como los gitanos y los homosexuales. Hay que entender que el Holocausto se inició con la llegada de Hitler al poder, en 1933, y atravesó distintas fases. La primera de estas fases es la exclusión. Las primeras medidas contra los judíos se adoptaron en 1933 y consistieron en eliminarlo de la vida pública y mermar su capacidad económica. Se despidió a los funcionarios y se destruyeron las obras de autores judíos. El Reich promulgó en 1935 las leyes de Nuremberg, que excluyeron a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios entre alemanes y judíos. En 1938 comenzaron las campañas de arianización, cuyo objetivo era apropiarse de los negocios y las propiedades de los judíos. La noche del 9 al 10 de noviembre de ese mismo año se produjo en Alemania y Austria la Noche de los Cristales Rotos, en la que miembros y fuerzas de asalto del partido nazi y de las juventudes hitlerianas saquearon sinagogas, viviendas y establecimientos judíos. Unos 100 judíos fueron asesinados y unos 30.000 judíos fueron arrestados y llevados a los primeros campos de concentración. Estos campos de concentración se llamaban Buchenwald y Dachau. Los países occidentales protestaron formalmente, pero no se movilizaron. La segunda fase es la reclusión en guetos. En septiembre de 1939, la invasión de Polonia, país que contaba con una población de 3 millones de judíos, marcó una nueva escalada en la violencia antisemita. Las autoridades nazis crearon nuevas formas de reclusión para los judíos y se crearon los guetos, que eran barrios de las ciudades donde se obligaba a concentrarse la población judía, sometiéndola a unas condiciones extremas de pobreza y desabastecimiento. La última de estas fases es el exterminio. En enero de 1942 se celebró la conferencia de Wannsee, en Berlín, que reunió a miembros de las SS y del partido nazi y algunos empresarios alemanes. Se adoptó la llamada solución final, que provocó la eliminación masiva y planificada de los judíos.
en cámaras de gas y su desaparición en los hornos crematorios de los campos de exterminio. Algunos de los campos de exterminio más terribles fueron Sobibor, Treblinka, Belzec, Magdané, Chelmno y Auschwitz. En este último se asesinó a más de 1 millón de judíos y unos 3.000 gitanos, y además de llevarse a cabo terribles experimentos genéticos y médicos. Tras el final de la guerra en 1945, los aliados liberaron a los prisioneros de estos campos y descubrieron con horror los terribles hechos. Hablaré sobre Joseph Mengele. A todos ya nos sonará el nombre de Joseph Mengele, pero yo voy a profundizar un poco más. Joseph Mengele fue médico de las SS, de reputación infame, por sus experimentos médicos y humanos con prisioneros de campos de concentración en Auschwitz. Alrededor de 30 médicos trabajaban en Auschwitz durante el periodo en que Mengele fue asignado al campo. Como requisito de sus rondas, el personal médico realizaba selecciones de prisioneros en la rampa y determinaba entre las masas de personas que llegaban a Auschwitz quién sería retenido para que trabajase y quién moriría inmediatamente en las cámaras de gas. Joseph Mengele también era conocido como el ángel de la muerte o a veces como el ángel blanco por su conducta cruel y fría en las rampas. Mengele es asociado con esta tarea de selección más estrechamente que cualquier otro oficial médico en Auschwitz, aunque según la mayoría de los relatos no realizaba esta tarea más a menudo que cualquiera de sus colegas. Sin duda, esta asociación se explica en parte con su notoriedad después de la guerra, pero la imagen omnipresente de Mengele en la rampa en tantos relatos de sobrevivientes también se relaciona con el que él a menudo aparecía fuera de servicio, en el área de selección, siempre que llegaban trenes llenos de nuevos prisioneros en busca de gemelos. Joseph Mengele se había interesado en el uso de gemelos para la investigación médica, gracias a Bestuer, famoso por experimentar con mellizos y gemelos, a fin de rastrear el origen genético de diversas enfermedades. Durante la década de los 30, la investigación de gemelos se consideraba una herramienta ideal para estimar los factores de variantes de la herencia humana y el entorno. Mengele, con su mentor, había realizado una cantidad de protocolos de investigación lícita, con gemelos como sujetos de prueba durante toda esa década. Entonces, en Auschwitz, con toda libertad para multar o matar a sus sujetos, llevó a cabo una amplia gama de experimentos agónicos. Ahora os hablaré sobre 10 experimentos que hizo Joseph Mengele. Mediante inyecciones de productos químicos, intentaba cambiar el color de los ojos de algunos niños para que fueran azules. Intrigado por los siameses, cosió a 2 niños por la espalda para analizar su progresión. Ambos murieron por infecciones fruto de la operación. Era un firme defensor de la raza aria. Estudió si resultaban viables las transfusiones sanguíneas entre gemelos. Inyectó varios gérmenes letales para estudiar sus efectos a algunos prisioneros. Para conocer las reacciones físicas y mentales de una persona ante un cambio de sexo, hizo esa operación a niños, principalmente gemelos. Obligó a hermanos a mantener relaciones sexuales con el objetivo de estudiar la calidad de los hijos resultantes. Como los gemelos estaban acostumbrados a vivir juntos, Mengele encerraba a algunos y esperaba ver cuál era quien soportaba más tiempo en la soledad. Seleccionó los muslos de varias prisioneras asesinadas para utilizarlos como material de cultivo en su laboratorio. Obligó a una madre lactante a cubrirse con esparadrapo los pezones para calcular cuánto tiempo podría vivir un recién nacido sin alimentarse. Ahora, por último, hablaré sobre Eva Moser-Kol. Fue una sobreviviente del Holocausto, quien junto a su hermana gemela, Miriam, fue sometida a los experimentos humanos de Joseph Mengele en Auschwitz. Ahora le daré paso a mi compañero Raúl, que hablará sobre la Organización de la Paz. Hola, yo soy Raúl y os voy a hablar sobre la Organización de la Paz. Desde 1941, los aliados empezaron a discutir sobre cómo debería ser la orden internacional posterior a la guerra para lograr una paz duradera. Por eso se crearon 3 conferencias. Primero se realizó la conferencia de Yalta en 1945, donde estaban reunidos Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt, los líderes de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. Ahora voy a decir las decisiones que se tomaron. 1. La declaración de la Europa liberada, es decir, que ya no necesitaban seguir estando en guerra. 2. La división de Alemania en zonas de ocupación. 3. La cuestión de los crímenes de guerra quedó pospuesta. Y 4. Las decisiones sobre la frontera entre Italia con Yugoslavia y Austria se opusieron. Ahora voy a hablar sobre la conferencia de Potsdam, que se dio lugar en julio de 1945. Las personas que se reunieron fueron Clement Attlee, que sustituyó a Churchill, Harry Truman como nuevo presidente de los Estados Unidos y Stalin. Hubo varios desacuerdos sobre las decisiones, pero estas fueron las que al final se tomaron. 1. La devolución de todos los territorios europeos
anexionado por la Alemania nazi desde 1938 y la separación de Austria. 2. La desnazificación de Alemania. 3. El Acuerdo de Potsdam establecía la división de Alemania y Austria en 4 zonas de ocupación, que ya se acordaron en la conferencia de Yalta, y una división similar en Berlín y Viena. La persecución de los criminales de la guerra nazi, que esto sería el 4º punto, pero hay muchos más que sería muy largo poner todo. Y por último, la conferencia de París, que esta fue entre 1946 y 1947, que se firmaron tratados con otros países que habían apoyado a Alemania durante la contienda. Ahora os voy a hablar sobre la creación de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas se creó en junio de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar. Las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz, como es obvio. Los representantes de los 50 países se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas, sobre la Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Durante los siguientes 2 meses procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU, que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que se esperaba evitaría otra guerra mundial, como la que acaban de vivir. Y la ONU recoge 4 puntos para poder estar dentro de ella. Primero, para poder entrar a la ONU no podía usar la fuerza y hay que comprometerse a cerrar las disputas pacíficamente. 2. También hay que tener libre derecho a la determinación de los pueblos. 3. Hay que defender los derechos de las personas, sin diferenciar a una persona de su sexo, religión, raza o edad. Y 4. Todos los pueblos deben de cooperar pacíficamente. Y estos fueron los países pioneros en crear la ONU. En el primer puesto están la URSS, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bielorrusia, Chile, Cuba y República Checa. Vale, ahora yo voy a hablar sobre las consecuencias de la guerra. Para empezar, la pérdida humana. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial hubo alrededor de unos 60 millones de muertos, unos 35 millones de heridos y alrededor de unos 3 millones de desaparecidos. Más de la mitad de los fallecidos fueron civiles. La URSS fue el país más afectado. Además, la guerra provocó grandes desplazamientos como consecuencia de la liberación de los prisioneros, los tratados de paz o los cambios en la frontera. Como ya he dicho antes, el país más afectado fue la URSS, pero en cambio el país que perdió un mayor porcentaje de su población fue Polonia, aunque tuvo menos bajas, pero su población era más pequeña, entonces su porcentaje de pérdida fue mucho más mayor, alrededor de un 14%. Los efectos morales. Los supervivientes de la guerra sufrieron un gran intenso trauma. Como todos podemos comprender, vivir en una época de guerra ya de por sí debe ser traumático, pero encima tener que vivir las grandes eliminaciones de personas, los bombardeos, ver las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ver cómo la gente muere porque alguien quiere simplemente. Esto generaría un gran intenso trauma, o simplemente vivir esta época desde chico, como vemos aquí en la foto. Los niños, pensad en los niños, en todo lo que tuvieron que vivir. También se creó un nuevo tribunal para juzgar estas atrocidades y se definió un nuevo concepto jurídico, el de crímenes contra la humanidad. Las consecuencias económicas. En 1945 la red de comunicación había desaparecido en el centro de Europa, escaseaba el petróleo y la producción industrial se había reducido. Las ciudades, los campos y la estructura productiva habían sido destruidos durante la guerra. En Estados Unidos la guerra, por así decirlo, repercutió favorablemente, ya que Estados Unidos era el principal productor de armamento para la guerra. Entonces esto le vino muy bien, ya que permitió que prosperase su industria, por así decirlo. Para evitar que en un futuro se produjese una situación similar a la crisis de 1929, se creó en 1944 en Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional, o FMI,
y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, llamado más tarde el Banco Mundial. El objetivo era ayudar a restaurar la economía tras la guerra y así configurar un nuevo sistema mundial. Y por último, los cambios políticos y territoriales. Europa occidental perdió la hegemonía política mundial, que pasó a manos de Estados Unidos y la URSS, también sus imperios coloniales. Ante esta situación de pérdida de peso internacional se gestó la necesidad de la unificación de Europa. Muy pronto las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se tensaron, derivando así en la Guerra Fría. Además, en Europa occidental se restablecieron la democracia parlamentaria y el sistema económico capitalista, mientras que en Europa occidental se impusieron las llamadas democracias populares, dictaduras comunistas bajo la hegemonía de la URSS. Ahora daré paso a mi compañero Raúl, que os dirá algunas curiosidades. Bien, ahora os traemos 5 curiosidades que nos han resultado interesantes. En primer lugar, el ejército de los Estados Unidos era muy completo, incluyendo con un equipo científico que consideró bombardear volcanes japoneses para provocar múltiples erupciones. Si bien el sistema podría haber funcionado, pero nunca fue aprobado. En segunda curiosidad tenemos que los japoneses se rindieron el 15 de agosto de 1945, pero solo uno se negó a levantar la bandera blanca. Se trató de Hiro Onoda, un soldado que decidió rendirse en 1974, tras pasar 29 años escondido en Filipinas. Para los japoneses este hombre se convirtió en un héroe. Como tercera curiosidad, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y entre los países pertenecientes a las diferentes facciones se firmaron acuerdos para culminar el conflicto. Sin embargo, hay dos naciones que nunca han dado por terminada esta guerra, al menos oficialmente. Rusia y Japón nunca han firmado un tratado de paz, aunque han existido varios intentos a lo largo de los años. Todavía no hay nada formal entre ambos países, ya que todavía se disputa la soberanía sobre la isla Kurin. Como cuarta curiosidad, os traemos que uno de los actos que consideró que costaron la guerra a Hitler fue invadir Rusia, país que ya tenía planes bastante siniestros. Pero además Hitler pretendía asesinar a todos los habitantes de Moscú y crear un lago artificial sobre la ciudad. Y por último, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron armas biológicas y Japón dejó caer sobre China una gran cantidad de pulgas que cargaban con la plaga borbónica. Se cree que 109 personas murieron producto de la peste bubónica tras el bombardeo y varias otras enfermaron. Bueno, aquí empieza el pequeño debate. La idea de este pequeño debate es lanzaros una pregunta y que vosotros planteáis una respuesta y nos la lanzáis. Y la comentamos en clase, ¿vale? La pregunta es, como bien habéis escuchado, Estados Unidos nos ha pedido perdón por lanzar esas bombas. ¿Vosotros creéis que sería necesario pedir perdón? ¿Por qué? ¿O sí o no? Queremos escucharos. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que os haya gustado, que hayáis descubierto algo nuevo y que os lo hayáis pasado muy bien. Un saludo.